Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta aula invertida de la semana 2 del curso de Estudios Sociales para Bachillerato por Madurez. En esta aula invertida vamos a hablar del periodo entre guerras de 1918 a 1939 y se le conoce como periodo entre guerras porque se va a suscitar momento que la la Primera Guerra Mundial e inicia la Segunda Guerra Mundial. A ese periodo se le conoce periodo entre guerras. Finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918 y la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939. Durante ese periodo histórico vamos a ver tres acontecimientos importantes que son la Revolución Rusa, la crisis económica del 29 y el ascenso de los totalitarismos en Europa con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Recuerden que esto lo vamos a ampliar mucho más en clase. Esta aula invertida es importante para que ustedes pues sepan de qué vamos a hablar el día que nos corresponde vernos. Vamos a iniciar con la Revolución Rusa. Por acá tenemos a la familia Romanov, a los zares, los reyes de Rusia en aquel momento, bueno, el señor Nicolás II de Rusia y su familia, que eran los que tenían el poder en Rusia durante prácticamente, habían estado al poder durante 300 años toda su familia, y a ellos fueron los que le corresponde el periodo de la Revolución Rusa. Ellos van a tener el control total de Rusia en todos sus elementos, producción y demás, y eso es lo que va a desatar un poco el descontento social de en la Revolución Rusa. ¿Ok? La gente se siente un poco afectada por las medidas que toman los zares, los reyes, que ellos querían prácticamente acaparar todos los recursos en ese país. Y por lógicas razones, una revolución va a tener movimientos de protesta, como los que vemos ahí, ¿verdad? En esas dos imágenes, huelgas y manifestaciones que en 1917 van a estallar en una guerra en Rusia. Cuando yo hablo de una revolución rusa, es una guerra civil que se da, por lógicas razones, en territorio ruso nada más. Recuerden que es cuando Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial para atender la revolución rusa. ¿Ok? Características, Rusia era gobernada por los zares, ya lo vimos, tenían prácticamente todo el control de la economía, de la parte política y social en Rusia, los afectaba enormemente. Se presenta un importante retraso económico en Rusia, muy importante ese retraso que plantea Rusia como país, porque el pueblo prácticamente no generaba recursos, y si los generaba, prácticamente todos iban a manos de los zares, de los Romanov. Ellos se adueñaban prácticamente del recurso económico que era de los rusos. Y para enfrentar esta situación, el país se divide en dos bandos: los bolcheviques radicales, cuyo líder era Vladimir Lenin, y los mencheviques moderados, y el líder fue Yuri Martov. De estos dos grupos, los ganadores van a ser los bolcheviques. De hecho, Vladimir Lenin y su grupo de bolcheviques decían: si nosotros ganamos la revolución, vamos a asesinar a la familia real, a los Romanov. A fin de cuentas, eso es lo que va a suceder. Mientras que los mencheviques lo que buscaban era, como mencionaba, y más moderados, llegar a acuerdos, a conversar, a quitarlos del poder a los zares, pero de una forma diplomática, ¿verdad? Como conversando, más pacifistas. Los bolcheviques eran y a matar, como dicen. Y pues eso fue lo que finalmente sucedió. Entonces, dentro de los bolcheviques, dentro de la Revolución Rusa y de estos dos grupos, los que van a ganar van a ser los bolcheviques con Vladimir Lenin, van a asesinar a final de cuentas a la familia Romanov. En octubre, bajo la dirección de Lenin, hubo una sublevación que le da el poder a los soviets, asamblea. Esos soviets son prácticamente los bolcheviques que van a tener el control legislativo, por decirlo de alguna manera, allá en Rusia. De esta forma, que Alejandro Kerensky, que era alguien que había estado al poder después del asesinato de los zares, pierde el poder ante Lenin. Entonces Lenin llega al poder y prácticamente incorpora elementos muy importantes en Rusia. El Estado era represivo ante cualquier movimiento social que buscara un cambio. El Estado se refería en ese momento a los zares. Esto genera la aparición de ideas de libertad, igualdad y la rápida expansión del socialismo científico, que aquí es muy importante y va a ser enfático desde ahora. Rusia va a adoptar características de la ideología socialista o también comunista, pero como repito, la ideología socialista es la que va a acaparar Rusia
como elemento importante después de la revolución que se dio en ese país. ¿Y quién va a incorporar esa idea de socialismo y demás? Vladimir Lenin, que va a ser el primer presidente de la nueva nación. ¿Ok? Entonces, muy importante. ¿Qué características tiene el socialismo? No existe la propiedad privada, se va a dar una equiparación salarial, la justa distribución de la riqueza y también vamos a tener un Estado que controla todo para dar beneficios y garantías al pueblo, beneficios y garantías como universidades, hospitales, escuelas, seguro social. Esta dinámica que incorpora Vladimir Lenin en Rusia es un cambio completo de la forma de vida que tenían los rusos cuando estaban bajo el dominio, por decir algo, de los Romanov. ¿Ok? Esas tres características vamos a ser bien enfáticos. No existe la propiedad privada, la justa distribución de la riqueza, equiparación salarial y un Estado que controla todo para dar beneficios y garantías al pueblo. Ante esta situación, Rusia va a cambiar de nombre. Es muy importante esto que voy a mencionar. Se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la Unión Soviética. Yo lo menciono más como Unión Soviética. El lema, Lenin va a ser el primer presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El lema Pan, Paz y Trabajo, la Revolución Rusa empieza. En febrero-marzo de 1917 provoca la abdicación del zar. Él primero renuncia y luego lo asesinan. Y se genera un gobierno provisional liderado por Alejandro Kerensky, al que Vladimir Lenin quita el poder por completo. ¿Okay? Y como les mencioné, surge la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo una ideología socialista. No se les olvide. Ya les mencioné las tres características más importantes del socialismo y se las vuelvo a mencionar. No existe la propiedad privada, se da una equiparación salarial, la justa distribución de la riqueza. Otra importante, un Estado que controla todo para dar beneficios y garantías al pueblo. Esto es una potencia mundial, chicos, una potencia mundial. No estamos hablando de cualquier país, sino una potencia mundial que va a surgir nuevamente en el ámbito político en el mundo. De hecho, más adelante en Guerra Fría va a ser ese gran adversario los Estados Unidos por mucho tiempo y va a consolidar de manera muy, muy fuerte el socialismo, tanto en la Unión Soviética como en varios países de Europa y el mundo. El 30 de diciembre de 1922 se declaró oficialmente la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Lenin, Vladimir Lenin, el líder bolchevique, como jefe supremo de la Unión Soviética, dicho sea de paso, primer presidente de la Unión Soviética, Vladimir Lenin. Con la revolución, la Unión Soviética se vuelve superpotencia y su poderío y su alto nacionalismo lo lleva a querer demostrar los beneficios del comunismo, que era su ideología, ya que con ello logra reducir el analfabetismo, mejorar los índices de empleo y salud. El nuevo gobierno se establece en noviembre de 1917, luego de que el ejército ocupara el Palacio de Invierno, que es ahí cuando asesinan a la familia Romanov. Lenin establece el programa denominado Nueva Política Económica que pretendía liberalizar el comercio, la producción industrial agrícola, privatiza empresas del Estado y se deja las finanzas, transporte, industria pesada y el comercio exterior. Y sus primeras reformas se dirigen a abolir la propiedad privada de la tierra, no existe la propiedad privada, que pertenece a grandes lugartenientes, terratenientes, la nacionalización bancaria, además pretendía la alfabetización general del pueblo. Muy importante, chicos, la base fundamental de lo que sucede después de la Revolución Rusa es que nace una potencia mundial bajo la ideología socialista llamada la Unión Soviética. Muy importante. Rusia, ¿verdad? Se transformó por completo, hasta cambió de nombre, cambió de su ideología, su forma de vida y también da beneficios al pueblo. Vean que es una transformación total la que se genera en la Unión Soviética, bueno, en Rusia, de llamarse Unión Soviética, y muy, muy, muy a favor de la clase trabajadora del pueblo con estos beneficios que va a ofrecer la Unión Soviética y el socialismo. ¿Ok? Recuerden que esto lo ampliamos más en clase. El otro acontecimiento importante es la crisis económica del 29. Se da en Estados Unidos, eso tenemos que ya tomarlo en cuenta, saber lo que fue en Estados Unidos donde se da esa crisis económica, conocida también como la Gran Depresión del 29, el crack del 29 o la crisis económica del 1929, también tiene, o así se le conoce. Recuerden que esta es una cuestión por los Estados Unidos, envía su dinero a Europa para
esperando, buscando la reconstrucción del continente y que los europeos pagaran esos intereses y préstamos, ¿verdad? No va a suceder. El incremento de la producción industrial que experimentó Estados Unidos no estuvo acompañada de una gran demanda que no era suficiente para sustentar la expansión comercial. Se presenta sobreproducción, exceso de acumulación de stock. Esto lleva a la caída de precios, desempleo y capacidad adquisitiva de la población. Esto de sobreproducción y aumento del stock es muy importante para que entiendan esta crisis económica. Cuando yo hablo de sobreproducción, es cuando, por ejemplo, yo fabrico 12 pantalones y se me venden los 12 normalmente, y cuando hablo sobre producción es que yo fabrico 12, se me vende la mitad, vuelvo a lanzar 12, voy a tener 18. Eso es sobreproducción, ¿ok? Y el aumento del stock es el inventario que yo tengo disponible para la venta. Se va a acumular ese stock, puesto que en Estados Unidos no hay dinero circulante. ¿Por qué? Hay mucho desempleo, cierre de fábricas, aumento de la pobreza, porque las personas no tienen poder adquisitivo. El poder adquisitivo está en Europa con el dinero que Estados Unidos está enviando a ese continente para la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial. Entonces en Estados Unidos va a entrar esa crisis muy fuerte, puesto que las personas no tienen cómo manejar el dinero, ¿verdad? No hay suficiente fuentes de empleo para que el dinero sea circulante en Estados Unidos. Las personas que tienen fábricas deben de cerrarlas. ¿Por qué? Porque no se les están vendiendo la cantidad suficiente de insumos. Vean que hay sobreproducción y esa acumulación del stock, pues prácticamente lo mantienen ahí, no tienen la forma en que se venda. ¿Ok? Hay que cerrar la fábrica, hay que cerrar también el negocio y hacer despidos de los trabajadores. En octubre de 1929 se produce la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Esta crisis explota el jueves 24 de octubre, el día llamado Jueves Negro o Crack de Wall Street. Ese día las acciones de la Bolsa de Valores caen estrepitosamente y se produce el colapso del mercado de valores. Esta cuestión genera que en Estados Unidos se deje de invertir. ¿Por qué? Porque si usted invierte en la Bolsa de Valores cierta cantidad de dinero, usted espera los intereses, ¿cierto? Está haciendo una inversión a plazo. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Que no tiene ni dinero para pagarle a los trabajadores propiamente del país, muchísimo menos para retribuir a los inversionistas. La gente, los inversionistas empiezan también a sacar sus dineros de las cuentas de la Bolsa de Valores de Nueva York y eso hace aún más fuerte la crisis económica. ¿Qué consecuencias? El aumento de la pobreza, lógico. La posibilidad de la inversión se ven reducida. Se producen protestas por los consumidores ante la situación, disminuye la producción y el empleo, una gran disminución de empleo, y aumenta el problema de inflación y decae la cooperación nacional. Se da una inflación en los productos principalmente de primera necesidad. Entonces se hace más cara, ¿verdad? El costo de la vida. Ante esta situación, Estados Unidos logra salir de la crisis económica, un proceso que va a tardar hasta aproximadamente, que inicia en 1932 con la elección de presidente Roosevelt y en 1933 incorpora lo que se conoce como el New Deal o Nuevo Trato hasta 1940. ¿Ok? ¿A qué hace referencia? Y de una vez lo menciono, presten atención, a la intervención del Estado en la economía, en la intervención directa del Estado en la economía y en aspectos sociales en los Estados Unidos. Esa palabrilla, intervención, siempre la van a tener que relacionar con la forma en que Estados Unidos o la respuesta de los Estados Unidos a la crisis económica, la intervención del Estado. O sea, lo que deben de canalizar cuando nos hablen de la respuesta de Estados Unidos ante la crisis económica del 29. En 1933, el presidente Theodore Roosevelt pone en práctica un programa llamado New Deal, un nuevo trato, donde el Estado interviene en las actividades económicas y se introducen beneficios como la creación de fuentes de trabajo, se controlan salarios mínimos, jornadas de trabajo mixtas, se crean subsidios a la agricultura y obreros, o sea, ayudas, y se crean medidas para cuidar el mercado interno. Lo que hace Roosevelt es intervenir la economía. ¿De qué manera? Trabajando junto con el pueblo estadounidense, sabiendo que en un momento determinado iban a salir de esa crisis, trabajando, vean la imagen, ¿verdad? Empiezan a construir carreteras, en su momento le parecerá a alguien, pero ¿cómo? En crisis empiezan a construir. Bueno, déjenme trabajar, que en un momento determinado este país va a funcionar y lo lograron. Sabemos la potencia que es los Estados Unidos, que enfrentó esta crisis tan fuerte que uno, ¿verdad? Así buenas a primeras diría, pero no van a salir nunca, lo lograron
a base de trabajo, de intervención, o sea, propiamente el Estado trabajando de lleno, ¿verdad? No dejando que fuesen otros los que llegaran a intervenir, sino el gobierno, el país y las personas trabajando para una mejor sociedad. Entonces, la frase clave o la palabra clave de la respuesta de Estados Unidos a la crisis económica es la intervención del Estado en la economía y en aspectos sociales. Finalizamos con el tercer punto importante del periodo entre guerras, que es el ascenso de los totalitarismos en Europa en 1933, el fascismo y el fascismo con Benito Mussolini en Italia. Es una ideología del movimiento político totalitario que surge en Europa entre guerras, se opone a la democracia liberal y el Estado socialista. Y el nazismo, totalitarismo con Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Nazismo nace en Alemania en 1919, dirigido por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y llevado al poder por Adolfo Hitler en 1933. Cuando hablo de ascenso a los totalitarismos, van a ser estas dos figuras importantes cuyas características van a ser dictadura, supremacía y dominio del Estado frente a las personas. No hay libertad de expresión. Ellos prácticamente son los únicos que tienen el poder. Vamos a ver esas características. Sumisión del individuo al Estado, monopolio de la información. Recuerden que es monopolio, ¿verdad? O sea, que solo ellos manejaban la información. Eliminación violenta de la oposición, antidemocráticos y anticomunistas, porque cada uno veía en su ideología como lo más fuerte. Exaltan el nacionalismo, fundamentalmente antidemocráticos como Hitler y anticomunistas como Mussolini. Recuerden que muy en contra de las otras ideologías. Estructura totalitaria del Estado, dictadura, sistema de político de partido único, culto a la violencia y las leyes de expansión, su ideología militar. La legislación federal planifica la economía para fortalecer el desarrollo económico de sus naciones. Cuando nos hablen de características de los totalitarismos, vamos a relacionarlos con las características de una dictadura, violencia, este, eh, coerción, ¿verdad? Que significa eliminar los derechos humanos de las personas, en fin, todo eso son elementos propios del totalitarismo. El que vamos a ver un poquito más a fondo va a ser el nazismo o el de la Segunda Guerra Mundial, cuando lleguemos a ese momento, el que más se expone, por decir algo. Y finalizamos con el antisemitismo, que se dio en la Alemania nazi de 1933 a 1945, que es esa superioridad racial que implementa Adolfo Hitler en Alemania en contra de los judíos. Es muy importante, eso es antisemitismo. El antisemitismo es estar en contra de la cultura, la religión y las costumbres judías, que esa va a ser prácticamente una de las características más importantes del totalitarismo implementado por Adolfo Hitler. El resentimiento alemán empieza por el éxito logrado por los judíos desde 1870 en casi todos los campos. Además, los alemanes adoptan una teoría donde dice que los alemanes son una superioridad aria, la raza aria alemana, creyendo así que la sangre judía, gitana y negra degeneraban la pureza alemana. Es una cuestión muy de superioridad étnica que Adolfo Hitler incorpora en la sociedad alemana. En cámaras de 17 metros cúbicos amontonaban a más de 100 personas para luego asesinarlas por medio de chorros de gas. Y las cámaras de gas servían para abastecer la Facultad de Medicina de Estrasburgo, donde las víctimas eran torturadas con fines médicos y prácticamente experimentos y demás. Y esas dos imágenes de películas, ¿verdad? Que tratan del antisemitismo y la violencia que sufrieron los judíos por parte de Adolfo Hitler antes y durante la Segunda Guerra Mundial, porque se suscitó la Segunda Guerra Mundial y todavía existían los campos de concentración, ¿ok? Este, y ahí están las imágenes. Una película es La vida es bella y la otra es El pianista, ¿verdad? De esas que hay varias de esta temática. Estamos chicos, eso es lo que vamos a ver en la clase. Obviamente lo vamos a ampliar más. La tarea para esta semana de la aula invertida. Tres características de la Revolución Rusa, tres características de la crisis económica del 29 y tres características del ascenso de los totalitarismos en Europa. ¿Ok? Tres de cada una. Las pueden tomar de la presentación, del libro, de internet, pero tres características de cada una. O bien, tres cuestiones de que a ustedes más les haya llamado la atención. ¿Ok? Pero tres de cada una. ¿Estamos, chicos? ¿Ok? Entonces serían tres características de cada uno de los hechos históricos del periodo entre guerras
la tarea del aula invertida. ¿Ok? Entonces, estamos chicos, nos vemos y muchas gracias por la atención prestada.